Módulo 2. Almacenamiento y manejo de materiales. 1. Normas de almacenamiento. Las buenas prácticas de almacenamiento constituyen un elemento fundamental dentro de toda institución destinada al manejo de productos o materiales que engloba políticas, actividades y recursos con el objeto mantener y garantizar la calidad, conservación y el cuidado de la mercadería para una buena prestación de servicios frente a nuestros clientes, ya sean internos como externos. Los elementos básicos necesarios para el cumplimiento de las buenas prácticas de almacenamiento, entre otros, son: la infraestructura y el espacio físico deben responder a las necesidades de almacenamiento. Las bodegas deben contar con el número adecuado de personal calificado. Las etiquetas de los recipientes, equipos o instalaciones deben ser claras e inequívocas en conformidad con el formato establecido por la empresa. El personal debe llevar vestimenta de trabajo apropiada. La bodega debe contar con estantes, tarimas, armarios o vitrinas que guarden una distancia adecuada entre ellos y separados de la pared para facilitar el manejo de los productos y la limpieza de los estantes. El despacho de los productos debe realizarse en forma tal que evite toda confusión y contaminación cruzada. Los registros de existencias, manuales o computarizados, deben mantenerse de manera comprensiva, documentada y revisada periódicamente. Todos los documentos deben ser diseñados, revisados, distribuidos y controlados. ¿Cómo deben ser las áreas de almacenamiento? Los ambientes destinados a almacenamiento deben estar debidamente identificados y deben tomarse precauciones para impedir que personas no autorizadas ingresen en las áreas de almacenamiento. Deberán contar con áreas separadas, delimitadas o definidas destinadas a mantener las mercaderías, materia prima e insumos en forma ordenada y en condiciones adecuadas para conservar sus características de calidad, según corresponda. Debe contar con los siguientes espacios. Área de recepción, destinada a la revisión de los documentos y verificación de los productos antes de su almacenamiento. Áreas de almacenamiento de materias primas y productos a granel. Área para productos que requieran condiciones especiales, temperatura, humedad, luz, etc. de acuerdo con especificaciones. Área de muestreo de materias primas. Área para productos de baja, vencidos y devueltos, separadas y con acceso restringido. Área de embalaje y despacho, destinada a la preparación de los productos para su distribución. Área para productos que requieran controles especiales, sustancias controladas. Área de materiales rechazados, los cuales deben identificarse y aislarse para impedir su uso u operaciones en proceso. Área de materiales altamente activos, materiales radioactivos, otros materiales peligrosos, sensibles, inflamables o explosivos, sólidos y líquidos, combustibles y gases presurizados. Área para productos que requieran controles especiales, sustancias controladas, áreas accesorias tales como servicios sanitarios, vestidores y comedor, deben ubicarse fuera del área de almacenamiento. Área administrativa, destinada a la preparación y archivo de los documentos. Las normas de almacenamiento que se deben tener siempre en cuenta son: para permitir que la recepción y la entrega de materiales sea fácil, rápida y segura, se deberá disponer de un área dotada con mesones a la entrada de bodega, que permitan efectuar la recepción y despacho de los materiales. En el almacenamiento se debe disponer de estantes y casilleros apropiados para los diferentes artículos y contar con pasillos entre las estanterías para un fácil manejo y transporte de los materiales. Disponer de medios de protección contra la contaminación, daños y deterioros de los materiales, producida por organismos vivos, como hongos, bacterias, roedores e insectos. Disponer de medios de protección contra daños y deterioros de los materiales y contar con extintores de incendios.
Se deberán tomar especiales precauciones en el almacenamiento y manejo de los materiales con vigencia o duración limitada y aquellos que se alteran por la acción de la luz, calor y humedad. Apilar sobre pallets, nunca directamente sobre el suelo, evitando el daño de los envases y la absorción de la humedad de los pisos. En el suelo se pueden apilar materiales a granel como arena, ripio o boloñés. ¿Qué se debe considerar sobre los materiales que se almacenan en la bodega? Naturaleza de los materiales. Las condiciones del almacenamiento varían según esta característica del material, exigiendo en cada caso un tratamiento diferente. Los materiales de mayor valor deben almacenarse en lugares más seguros, en lo posible bajo llave, protegiendo adecuadamente los más expuestos a robos. Los materiales peligrosos tales como explosivos, materiales inflamables u oxidables, etc. deben almacenarse separados entre sí y de los otros materiales. Deben tomarse precauciones para proteger a los materiales de la acción de algunos agentes atmosféricos como humedad, especialmente en los productos que poseen envases de papel o cartón. Volumen, peso y forma. Los materiales se diferencian entre sí en cuanto a volumen, peso y forma, debiendo considerar las posibilidades extremas de cada una de estas características al planearse un almacenamiento racional. Es aconsejable depositar cerca de las entradas o despachos, aquellos que ocupan un mayor volumen y además son pesados. Con aquellos bultos que sean frágiles, no es posible formar pilas unos sobre otros por el peligro de que resulten dañados, siendo necesario recurrir a algunos medios auxiliares de almacenamiento, los que se detallan más adelante. Actividad o movimiento de los artículos. Los materiales de uso frecuente producen continuos movimientos de entrada y salida de bodegas, debiendo almacenarse en áreas de fácil acceso, en donde se les pueda manejar rápida y eficientemente, en tanto aquellos de una mayor permanencia en almacenamiento pueden ubicarse en lugares más apartados o donde por estructura del edificio su manejo ofrezca una mayor dificultad. Tipos de apilamiento. Cúbico. Los materiales, cajas o paquetes se apilan directamente uno encima del otro para formar columnas y luego bloques rectangulares. Piramidal. Permite poner objetos redondos o esféricos en una pila que se sostiene por sí misma si se enclava la capa inferior. En bloque, se puede utilizar para productos paletizados o no paletizados. Implica un apilamiento de los productos uno encima del otro, formando bloques compactos. No necesita infraestructura especial. Estanterías fijas son las más utilizadas en las bodegas para almacenar productos paletiza 2 como no paletizados. Su instalación requiere de un cálculo de estructuras para determinar la resistencia de los materiales a emplear. Dos. Métodos de almacenamiento. 1. Estantería selectiva. Este método de almacenamiento es el más común en el bodegaje. Consiste en ordenar y clasificar la mercancía a diferentes alturas para acceder a ella, ya sea con montacargas o manualmente. Además, permite todo tipo de peso y el tamaño de las estanterías se puede ajustar a las medidas de los objetos. 2. Estanterías cantilever. Este sistema de almacenaje es reconocido por su estructura central resistente en la cual se apoyan unos brazos de forma horizontal y que se pueden ajustar a diferentes alturas, formando así las estanterías. Son una de las mejores opciones para mercancías largas y pesadas. Además, su estructura flexible permite modificar los niveles en altura y manipular fácilmente los objetos. Se pueden almacenar objetos largos de distinto peso, fondo y longitud. 3. Sistema Drive-In. Está pensado para aquellas mercancías organizadas bajo el modelo último en entrar, primero en salir. Es usado para guardar mercancía de la misma referencia, por lo cual es ideal para una mayor densidad de almacenamiento. El drive-in está diseñado para aprovechar al máximo el espacio y la altura de las bodegas, ya que elimina el espacio de los pasillos.
4. Sistema Trog. Se basa en el modelo primero en entrar, primero en salir. Por esta razón, este tipo de estantería le permite almacenar por un lado y desalmacenar por el otro a la vez, lo que lo hace perfecto si tiene una alta rotación de inventario. 5. El apilamiento ordenado. Con este sistema la mercancía se apila en bloques separados por pasillos para lograr un fácil acceso. Es usado cuando se tienen grandes cantidades de diferentes referencias, pero con pocas existencias y cuando la bodega tiene una altura limitada. Es importante tener en cuenta la resistencia, estabilidad y facilidad de encontrar las cosas cuando lo necesite. Recuerde que si tiene objetos delicados debe cubrir y protegerlos con materiales de embalaje. 6. Sistema convencional. Este método de almacenaje combina los productos apilados con artículos individuales que están empacados y embalados. Se adapta con facilidad a diferentes tipos de mercancía, sin importar el volumen y peso, además que permite una distribución lógica de los artículos y del espacio en el almacén. Su gran ventaja es que ofrece un fácil acceso a los objetos. ¿Qué equipos se emplean en la bodega? Estantes. La utilización de estantes permite un acceso fácil a las mercaderías y un máximo aprovechamiento del espacio cúbico. En especial en el almacenamiento de artículos voluminosos de forma irregular que no se adaptan al manejo de bultos o tableros. Los estantes pueden ser rígidos y desmontables, construidos en acero o en madera. Los tipos de estantes de uso más frecuentes son, de tubo, de tablero, mixtos de cajonería para el almacenamiento de artículos de despacho irregular. Tableros o pallets consisten en una plataforma portátil sobre la cual se ponen los artículos por unidad de carga, con el objeto de facilitar el apilado por parte del equipo de manejo. Los tableros se construyen, por lo general de madera, pudiendo hacerse de metal o de una combinación de ambos. La utilización de tableros sirve para el transporte y el apilado de gran número de bultos y artículos por unidades de carga, aumentando el peso y el volumen del material posible de ser manejando por un operario. Cintas transportadoras o correas pueden ser utilizadas en sistemas sencillos, con rodillos libres, como también en sistemas más complejos que utilizan soluciones motorizadas combinadas con diferentes accesorios como transportadores de carga, balanzas, lectores de códigos de barras, separadores, sistemas de acumulación, rampas entre otros. Grúa horquilla es un equipo móvil de contrapeso. Su función principal es levantar, bajar y mover cargas con muy poco o sin ningún tipo de esfuerzo manual. Cuenta con dos barras paralelas planas en su parte frontal que se introducen en el pallet debajo de la carga, montadas sobre un soporte que se desliza verticalmente por un mástil con lo que se consigue el movimiento de elevación y descenso de la carga. Transpaleta eléctrico es un equipo utilizado para realizar diversas tareas relacionadas con el movimiento de la mercancía almacenada, tales como carga, descarga, traslado de unas zonas a otras del almacén y operaciones de picking. Está formada por una horquilla de dos brazos paralelos y horizontales unidos a un cabezal donde se sitúan las ruedas directrices, el asidero y el equipo hidráulico y eléctrico en su caso. ¡3! Sistemas de almacenamiento. Una adecuada combinación de los sistemas de almacenamiento y elementos de manipulación de cargas permite incrementar la capacidad del almacén. Por esa razón, revisaremos cuáles son los diferentes sistemas de almacenaje según la manipulación de las cargas. Almacenamiento en bloque, también llamado almacenamiento en apilado, se caracteriza por no emplear ningún tipo de estructura de estanterías. De esta manera, las cargas, productos, cajas, paletas, etc. se apilan unos sobre otros. Almacenamiento con estanterías. La característica fundamental de este sistema de almacenamiento viene indicada en su nombre. El almacenaje de las diferentes cargas y unidades de manipulación se hace mediante el empleo de estanterías.
Estanterías ligeras. Este tipo de estantería se emplea con frecuencia en sectores como la ferretería o la editorial. Puesto que se trata de estanterías adecuadas para el almacenamiento de productos o unidades de manipulación poco pesados, estanterías para pallets, se trata de las estanterías más empleadas por las empresas. Dada su importancia y diferentes sistemas de almacenamiento con pallets, será objeto del próximo artículo en este blog. Estanterías especiales, como su propio nombre indica, se trata de estantería cuya carga no concuerda con el resto de los tipos mencionados. Serán aquellas que han sido diseñadas para dar cabida a unidades de manipulación de pesos y barra diagonal o tamaños fuera de lo común. Almacenamiento automático. Además de los sistemas anteriores, cabe la posibilidad de realizar el proceso de almacenaje y manipulación de cargas de manera automática. Existen varios sistemas automáticos que se pueden aplicar a la gestión de un almacén y sobre los que ya hemos tratado en publicaciones anteriores. Las bodegas automáticas emplean equipos robotizados para manipular la carga, lo que permite ganar altura y rapidez y reducir los tiempos de respuesta y seguridad. ¿Cómo se debe realizar el apilamiento de materiales? Las normas de apilamiento permiten evitar deterioros, rompimientos y desorden en el almacenamiento y traslado de materiales, mercaderías y productos. Arrojar los materiales dentro de la pila significa que deben cruzar si es posible o usar traviesas entre las capas de arrume u otros medios para evitar la inestabilidad dentro de la pila. Una altura segura es aquella que no llegue tan alto que permita que la pila quede inestable y se incline o se voltee. Quiere decir que sea lo suficientemente baja, de manera que la pila no sobrecargue el piso sobre el cual está colocada. Una base segura para una pila significa una superficie a nivel, plana y sólida. Si el piso o el suelo donde se va a construir la pila no es sólido, plano y a nivel, deben colocarse como bases una estribación o soportes o polinea de madera, sólidamente apoyados y a nivel. Espacio para moverse alrededor de la pila. Significa que los pasillos alrededor de la pila deben ser lo suficientemente anchos para permitir que los trabajadores lleguen hasta la pila o permitir que los carros contra incendio u equipo puedan moverse alrededor de la pila, sin chocarse con ella. ¡4! Clasificación de materiales. Para facilitar la localización de los materiales almacenados en la bodega, las empresas utilizan sistemas de codificación de materiales. Para esto se deben clasificar los artículos con base en un sistema racional que permita procedimientos de almacenaje adecuado, considerando la operacionalización de la bodega y el control eficiente de las existencias. Revisemos las etapas de la clasificación. Catalogación significa inventario de todos los artículos los existentes sin omitir ninguna. La catalogación permite la presentación conjunta de todos los artículos proporcionando una idea general de la colección. Simplificación significa la reducción de la gran diversidad de artículos empleados con una misma finalidad. Cuando existen dos o más piezas para un mismo fin, se recomienda la simplificación, favorece la normalización. Especificación significa la descripción detallada de un artículo, como sus medidas, formato, tamaño, peso, etc. Cuando mayor es la especificación, se contará con más informaciones sobre los artículos y menos dudas con respecto de su composición y características. La especificación facilita las compras del artículo, pues permite dar al proveedor una idea precisa del material que se comprará. Facilita la inspección al recibir el material, el trabajo de ingeniería del producto, etc. 4. Normalización indica la manera en que el material debe ser utilizado en sus diversas aplicaciones. La palabra deriva de normas, que son las recetas sobre el uso de los materiales. 5. Estandarización significa establecer idénticos estándares de peso, medidas y formatos para los materiales de modo que no existan muchas variaciones entre ellos. La estandarización hace que, por ejemplo, los tornillos sean de tal o cual especificación, con lo cual se evita que cientos de tornillos diferentes entren innecesariamente en existencias.
Los sistemas de codificación más usadas son código alfabético, numéricos y alfanumérico. El sistema alfabético codifica los materiales con un conjunto de letras, cada una de las cuales identifica determinadas características y especificación. Limita el número de artículos y es de difícil memorización, razón por la cual es un sistema poco utilizado. El sistema numérico es el más utilizado en las empresas por su simplicidad, facilidad de información e ilimitado número de artículos que abarca. El sistema alfanumérico es una combinación de letras y números y abarca un mayor número de artículos. Las letras representan la clase de material y su grupo en esta clase, mientras que los números representan el código indicador del artículo. ¡5! Manejo de materiales. El manejo de materiales debe asegurar que las materias primas, el material en proceso, los productos terminados y suministros, se desplacen periódicamente de un lugar a otro. Principios del manejo de materiales: se deben hacer las distancias del transporte tan cortas como sea posible. Debido a que los movimientos más cortos requieren de menos tiempo y dinero que los movimientos largos. Se debe mantener el movimiento. Si no es posible, se debe reducir el tiempo de permanencia en los terminales de una ruta tanto como sea posible. Emplear patrones simples. Si no es posible, se deben reducir los cruces y otros patrones que conducen a una congestión, tanto como lo permitan las instalaciones. Transportar cargas en ambos sentidos. Si no es posible, se debe minimizar el tiempo que se emplea en transporte en vacío. Pueden lograrse importantes ahorros si se diseñan sistemas para el manejo de materiales que solucionen el problema de ir o regresar sin una carga útil. Transportar cargas completas. Si no es posible, se debe considerar un aumento en la magnitud de las cargas unitarias disminuyendo la capacidad de carga, reduciendo la velocidad o adquiriendo un equipo más versátil. Emplear la gravedad. Si no es posible, tratar de encontrar otra fuente de potencia que sea igualmente confiable y económica. Evitar el manejo manual si se dispone de medios mecánicos que puedan hacer el trabajo en forma más efectiva. Los materiales deben estar marcados con claridad o etiquetados. El sistema informático que se emplee debe apoyar los objetivos de la recepción, la selección, la inspección, el inventario, la contabilidad, el empaque, el ensamble y otras funciones de la producción. Redes de flujo de materiales. El flujo de materiales ya no es responsabilidad de una variedad de personas diferentes que persiguen objetivos diferentes, sino que es responsabilidad de un equipo de personas que administran el flujo de materiales desde los distribuidores hasta los clientes como una red continua e integrada. Planeación y control de inventarios. Comprende determinar la demanda futura a través de pronósticos, análisis de capacidad del sistema y el análisis integrado del volumen manejado. Vigilancia del estado de las mercancías almacenadas en inventario. Comprende determinar cuánto material está en el sistema, en cada punto de inventario. Estos niveles bajan y suben mientras fluyen a través de la empresa y esta información debe vigilarse para proporcionar datos de entrada para los modelos de decisión, a fin de determinar la cantidad económica del pedido y los puntos de pedido. Compras. Comprende el aprovisionamiento de la red de flujo de materiales. Desde este punto de vista, los pedidos se transmiten a los vendedores para cubrir los suministros requeridos, al objeto de mantener la red de flujo de materiales balanceada. Logística. Comprende la vigilancia del material que se mueve a través del sistema. Esta función es esencial para las decisiones de rutas, así como para determinar cuándo y cuánto ordenar. Riesgos de un manejo ineficiente de materiales. Sobreestadías. La sobreestadía es una multa exigida a una compañía si no carga o descarga los materiales dentro de un periodo determinado. Desperdicio de tiempo de máquina. Una máquina hace ganar dinero cuando está produciendo, no cuando está parada.
De igual forma, los empleados producen dinero para una empresa cuando estén trabajando. Lentitud en el movimiento de los materiales por la bodega. Si los materiales se mueven con lentitud o si se encuentran provisionalmente almacenados durante mucho tiempo, pueden acumularse inventarios excesivos. Eventuales pérdidas en el proceso, en los sistemas de producción por lote de trabajo, las partes, los productos e incluso las materias primas pueden estar mal colocados. Cuando esto ocurre, la producción de estos se inmoviliza. Eventuales daños a partes y productos. Algunos materiales necesitan almacenarse en condiciones específicas. Si el sistema no proporciona estas condiciones, o bien un mal manejo de materiales podría provocarse grandes pérdidas. Posible desacoplamiento de las líneas de producción, con sus costos asociados, en los sistemas de producción en masa. Si solo a una parte de la línea de montaje le faltarán materiales, se detendrá toda la línea. Desde el punto de la mercadotecnia, un mal manejo puede traducirse en clientes disconformes. El éxito de un negocio radica en satisfacer las necesidades de los clientes. Por tal motivo, es esencial, para evitar posibles disconformidades, que exista un buen manejo de materiales. Seguridad de los trabajadores. A través de un buen manejo de materiales, se deberían eliminar situaciones de peligro para el trabajador. Un mal manejo de materiales puede significar elevados costos. El manejo de materiales, en sí, representa un costo que no es recuperable.